Bueno, muy buenas noches. Nos encontramos nuevamente en una clase express de Derecho Administrativo. Recordemos que estamos adelantando la lectura del libro Procedimiento y Justicia Administrativa. También recordemos que nos comprometimos a realizar un control de lectura en esta clase en relación a la página 21 a la página 29. Entrando ya en materia, tenemos que el tema que nos atañe en primer lugar es el procedimiento administrativo, perspectivas constitucionales, partiendo del primer ítem que trata sobre las posiciones constitucionales. Aquí a grandes rasgos se habla de que no siempre la Constitución se manifiesta en relación al procedimiento o proceso administrativo. En términos generales y no obstante, en América Latina se pueden identificar tres posturas básicas. En primer lugar, tenemos el silencio constitucional. Eh, en el silencio constitucional tenemos que la Constitución, como acabamos de decir, no se manifiesta, deja lo relativo al procedimiento administrativo en manos del órgano legislativo. Esta actitud por lo general es típica de las constituciones antiguas. Esto no quiere decir que el procedimiento y el proceso administrativo quede huérfano, que lo constitucional no lo permee. Si bien es cierto, directamente por medio del articulado de la Constitución no se habla del procedimiento administrativo, sí se hace por medio de las decisiones de los jueces y precisamente de ese órgano constitucional, de ese alto y supremo órgano constitucional. Lo que se llama jurisprudencia, que son las decisiones de los jueces, en donde a través de estas decisiones logran permear de principios y derechos fundamentales constitucionalmente protegidos eh, y lo acomodan a la realidad del procedimiento administrativo. Tal es el caso del derecho fundamental al debido proceso. Entonces empezamos a escuchar el derecho a ser oído, a ofrecer una prueba, a controlar su producción, a obtener una decisión judicial razonable. Todo esto es tendencia en que se proyecte al ámbito procesal administrativo. O sea, no es extraño escucharlo, digamos, en los principios rectores de este procedimiento administrativo. En otros casos esta fuente no es local, digámoslo así, como hablé ahorita de la Corte Constitucional o del órgano constitucional, sino que estas reglas vienen de fuente internacional. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Por el momento me interesa hacer el control de lectura, por eso para el siguiente paso, el siguiente punto, que habla sobre las reglas constitucionales, sobre el procedimiento y proceso administrativo, quiero escuchar a la alumna Verónica Salinas para que nos comente qué entendió o qué conclusión sacó de la lectura de ese punto. Muy buenos días, les voy a hablar sobre las reglas constitucionales sobre el procedimiento y el proceso administrativo. En este capítulo hace un breve reencuentro por varios países en específico, donde hablan que existe una cláusula en las constituciones donde aseguran el cumplimiento de un efectivo proceso y de competencia administrativa y judicial. Como primero, encontramos que en la Constitución de Ecuador del 2008, en su artículo 73, indica que los actos administrativos de cualquier autoría del Estado pueden ser impugnados tanto en la vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la función judicial. También puede identificar que en el artículo 98 del Código Orgánico Administrativo señala que la declaración unilateral de voluntad efectúa en ejercicio de la función administrativa que procede efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento
y que proceden efectos jurídicos de forma directa. También se puede entender que en los actos administrativos es la declaración de voluntad, de juicio de conocimiento o deseo para realizarla por la administración de ejercicio de una potestad administrativa distinta a la potestad reglamentoria. Bueno, muy bien. Para continuar, entonces el siguiente punto, el relativo a las reglas constitucionales sobre la organización de la jurisdicción administrativa, por favor, la alumna Givi Tatiana López me manifiesta lo que entendió sobre la lectura de este punto. Bueno, en el subtítulo 4, las reglas de las constitucionales sobre la organización de la jurisdicción administrativa, lo que nos hace es una breve comparación de cómo se encuentra organizada la jurisdicción contencioso administrativo en 3 países, Colombia, Venezuela y Uruguay. Como primero les voy a hablar sobre cómo se encuentra organizada la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia. Bueno, como primero, cabe resaltar que la jurisdicción contencioso administrativa en Colombia es la encargada de solucionar conflictos que se presentan entre los particulares y el Estado o que se presentan dentro del Estado mismo, ¿sí? El máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia es el Consejo de Estado. Esto lo podemos encontrar regulado en el artículo 236 de la Constitución Política. Esta ejercerá sus funciones por medio de 3 salas, que son la Sala Plena, la Sala del Consejo Administrativo y la Sala de Consulta y Servicio Civil. Una de sus funciones del Consejo de Estado es que conocerá las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de decretos dictados por el Gobierno Nacional que no correspondan a la Corte Constitucional. Opera como órgano de consulta de gobierno, prepara y presenta proyectos de actos de reforma constitucional y proyectos de ley, entre otras funciones que las podemos encontrar en el artículo 237 de la Constitución Política. Por otro lado, la Constitución Política de Uruguay se encuentra regulada la jurisdicción contenciosa administrativo en el artículo 307 y siguientes. Está compuesta por 5 jueces que son escogidos por la ley. Su función principal es conocer de las demandas de nulidad de los actos administrativos, así estas sean del presidente de la República, del Poder Legislativo o del Poder Judicial. Cabe resaltar que en el caso de que el Tribunal Administrativo declare la nulidad del acto administrativo por lesionar un derecho subjetivo, su efecto se limitará en el caso concreto, pero si la decisión se funda en intereses de la regla de derecho o de la buena administración, tiene consecuencias erga omnes. Eso lo podemos encontrar en el artículo 311 de la Constitución Política de Uruguay. Por otro lado, la Constitución Política de Venezuela, en su artículo 262, nos indica que la jurisdicción de lo contencioso administrativo recae sobre el seno del Tribunal Supremo de Justicia, o sea, el máximo órgano en la jurisdicción contenciosa administrativa de Venezuela es el Tribunal Supremo de Justicia, el cual tiene la competencia para dirimir las controversias administrativas que se presenten entre la República, entre algún estado del municipio u otro ente público. Su función principal es declarar la nulidad de los reglamentos y de los demás actos administrativos de Venezuela. Bueno, continuando y ya para finalizar, en el punto final que habla sobre las reglas procedentes e inferidas del Pacto de San José de Costa Rica, aquí es lo que yo les estoy diciendo, la inferencia no viene del órgano constitucional local, sino de un órgano internacional mediante un tratado internacional. Entonces para este punto la compañera Karen Rendón nos va a explicar qué entendió. Bueno, y para terminar en materia, voy a hablarles sobre las reglas procedentes e inferidas del Pacto de San José de Costa Rica. Estas directrices cobran vigor día a día ante la presencia de un derecho internacional público, cada vez más impetuoso y exigente, incluso frente al derecho constitucional que procuraba presentarse como derecho máximo en base al principio de supremacía constitucional. En palabras de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, las reglas penales mínimas del artículo 8 del pacto rigen en general a los demás fueros.
de tal modo que sus operadores poseen una subjetiva cuota de adaptación sobre los alcances de esta proyección. A todas luces, el buen suceso de esa adaptación puede inevitablemente dar lugar a algunas disputas, las que en última instancia tendrán que ser disipadas por la Corte Interamericana. Como lo interpreté, no todas las pautas del proceso del artículo 8 ya citadas resultan pues automáticamente transportables. También al procedimiento y al proceso administrativo. No caben aquí actitudes maximalistas o minimalistas, las que exigieron o comprimen a la proyección. ¿Sí? Esta debe ser prudente e inteligente a la vez, asumiendo pues particularidades de cada sector en el derecho. Entonces esto es como un pequeño resumen sobre este tema. Espero les haya gustado nuestro temario. Muchas gracias. Bueno, pues muy bien, todas las compañeras que han intervenido realizaron correctamente la lectura, entendieron de manera adecuada el tema. No obstante, pues me parece prudente concluir, ¿no? que se puede determinar de esta exposición que no siempre la Constitución debe contener un articulado relativo al procedimiento administrativo. Como pudimos escuchar, la Constitución puede influir o puede manifestarse en relación a este proceso administrativo mediante la jurisprudencia, mediante la decisión, las decisiones de este cuerpo colegiado, ¿no? También pudimos observar que esta determinación del procedimiento administrativo también se puede dar mediante órganos internacionales y tratados internacionales, como se pudo escuchar de la breve exposición sobre el Pacto de San José de Costa Rica. Vemos que se orienta esta función administrativa, este procedimiento administrativo desde el ámbito internacional. Entonces, bueno, estas son las conclusiones. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en otra oportunidad para otra clase de Derecho Administrativo Express.